Este programa llega gracias al auspicio de Gema. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí en este programa Book 593 de Escuela. De entrada, yo quería hacerte una pregunta que es muy difícil de hacerle a la mayoría de escritores. ¿Cómo poder destacar en el cuento, la poesía y la novela? Es algo que no le ha pasado a veces ni a los grandes escritores del mundo que han tenido que elegir en poesía o en cuento o en novela hacer su obra, pero la tuya está creciendo exitosamente en los tres géneros. ¿A qué se debe esto? Bueno, quizás tenga que ver con que a mí lo que me interesa no es tanto los géneros en los que escribo como la propia escritura. Entonces, se me da, yo no tengo que decir que yo me haya propuesto, decir, voy a ser una escritora que cultive todos estos géneros. Realmente no me lo he propuesto nunca. Simple y llanamente me interesa profundamente el lenguaje y la escritura, ¿no? Y en tanto que me interesa la escritura y el lenguaje, por lo tanto, como una forma de escritura, termino derivando de una u otra manera a formatos disímiles, ¿no? Termino llegando allí. Entonces, yo no he tenido un objetivo, o sea, de escribir en todos estos géneros. Me ha salido de forma espontánea en mis propias reflexiones y en mi propia relación con la escritura. Yo creo que además tengo como una relación con la escritura de fondo poético, de fondo poético experiencial. O sea, para mí la escritura es una experiencia poética, no en el sentido de formar poemas. El poema es un formato, pero el formato no me interesa. No, lo que me interesa es la poesía. Y la poesía no está supeditada al poema. La poesía puede estar perfectamente en la narrativa, en el ensayo, como lo han demostrado tantos grandes como Anne Carson y Pascal Quignard, que ya los he nombrado acá, pero también en Monllavés y otros enormes como Raúl Zurita, ¿no? O sea, pues que puedo nombrar muchos que han demostrado que la poesía no está supeditada a un formato. La poesía excede el formato del poema. Y a mí, de verdad, como escritora, lo que me interesa es la poesía. Aunque escriba novelas, lo que me interesa es la poesía. Aunque escriba cuentos, lo que me interesa es la poesía. Cuando escribo libros de poemas, lo que me interesa es la poesía. O sea, está así de claro, ¿no? ¿Y qué es la poesía para mí? Pues tiene que ver con un trabajo con el lenguaje que está por fuera del lenguaje aristotélico. Quiere decir, está por fuera del lenguaje instrumental. No es el lenguaje que te está contando o argumentando algo, es el lenguaje que te está desarrollando unas zonas o unas áreas de sentimiento, de sentidos, de experiencias que tienen que ver con el sonido, que tienen que ver con la sintaxis, que tienen que ver con la relación física, sensorial que tienes con la palabra. Y eso a lo mejor es algo a lo que estamos desacostumbrados en general. Quiero decir, por supuesto, los estudiosos en literatura no, pero masivamente la mayoría de la gente que no está estudiando literatura como está tan relacionada con el lenguaje, con la palabra, que de repente está como en una especie de enajenación con respecto a la palabra y al ritmo y al sonido de la palabra. Y solamente se ve de repente transportada a ese ritmo a través de las canciones y sus letras, ¿no? Como a las personas que no están tan relacionadas con la literatura tienen un ritmo y una sonoridad con respecto a la palabra a través de la música y de las canciones, de las líricas, ¿no? O sea, como... entonces, sí, no, yo creo que estoy en esa zona interesada precisamente en esa zona sensorial del lenguaje y de la escritura, y por lo tanto los géneros son una cosa secundaria para mí, y termino derivando a ellos únicamente porque me doy cuenta de que lo sensorial que estoy desarrollando tiene más formato de novela, y entonces pues bueno, me voy un poco más para acá. Veo que lo sensorial que estoy desarrollando tiene más formato de cuento, bueno, me voy para acá. Como que trato de encajar mi experimento a algo un poco más no acordado, como trato de encajarlo, pero en realidad no es una preocupación. Yo no me siento pensando voy a escribir una novela, me siento pensando qué es eso que estoy interesada en indagar sobre el lenguaje, y luego veo a qué más se parece. No, como voy a tratar de hacerlo calzar, ¿no? Con algo. En ese sentido soy menos experimental que autores que me gustan, porque Anne Carson hace libros que de verdad son híbridos genéricos. Mis libros no son realmente tan indelimitables, ¿no? O sea, mis novelas son novelas, pese a que tienen
alguno que otro experimento de estirar los géneros, son novelas, mi libro de cuentos es un libro de cuentos, mis poemarios son poemarios, pero tú tomas un libro de Anne Carson como autobiografía de Rojo y que es una novela o un poemario, pues no lo tienes claro. No sabes muy bien qué es. Entonces, yo no creo que soy tan vanguardista o tan experimental, pero sí me gusta, por lo tanto, trabajar en esas zonas híbridas. Sí me gusta. ¿Y cómo te explicas que no buscando caer en ningún género, no teniendo un interés en los géneros, hoy se te considera, entre otras cosas, una de las máximas exponentes del gótico andino, con tu novela Las Voladoras, que tiene en Estados Unidos a España hablando de los Andes ecuatorianos y de qué es esto del gótico andino? Pues yo en ese sentido quiero comparar el gótico andino, pues, teniendo en cuenta que el gótico andino no es algo que se haya teorizado, ¿no? Y quiero decir, precisamente como no se ha teorizado, yo he decidido como abordarlo como mejor a mí me parezca. Pero yo quiero relacionar el gótico andino con el gótico sureño estadounidense, por ejemplo, ¿no? El gótico sureño estadounidense tampoco tiene una definición tan delimitada de lo que es, ¿no? Es decir, dentro del gótico sureño entran lo que habíamos hablado antes, novelas tan disímiles como novelas de Faulkner o de Carson McCullers o de otros tantos. Y son autores disímiles, con tratamientos distintos y que no han trabajado en la novela de terror, por ejemplo. O sea, no es lo mismo decir gótico sureño que decir literatura gótica. No estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, cuando yo llamo de gótico andino, cuando yo llamo o trabajo el tema del gótico andino, no estoy diciendo que estoy haciendo literatura de terror, porque además yo creo que personalmente no hago literatura de terror. Hago una literatura de violencia extrema, que es distinto. O sea, no es lo mismo. Por supuesto que en la violencia habita el horror, porque todos tenemos horror a la violencia y al daño y a la vulnerabilidad y tal, pero mi literatura no tiene una estructura de terror, no maneja la tensión desde esos lugares, no, o sea, propiamente dicho, no maneja esa estructura. Pero bueno, o sea, como para mí el gótico andino es una posibilidad creativa, amplia, fluida, híbrida, que habita en una zona en donde no está todo tan encasillado. O sea, para mí poder trabajar el gótico andino tiene que ver con trabajar desde esa zona, no de literatura gótica, sino de literatura gótica sureña, por ejemplo, o sea, como para asumirnos algo más o menos similar, es decir, algo más fluido, más abierto, que permite obras que no son de terror, que trabajan el miedo, que no es lo mismo que ser de terror. Entonces, que trabajan unas zonas más híbridas, que trabajan con el paisaje, con la historicidad geográfica, con un montón de cosas que sí que tienen que ver con el paisaje, con los mitos, con las cosas que generan el paisaje de donde estás escribiendo. Y en ese sentido yo creo que el propio gótico andino para mí sigue siendo una zona híbrida y llena de posibilidades. Y aunque no se haya hablado tanto de ello, pero se está empezando a hablar de ello, yo no creo que sea la persona que haya empezado a escribir gótico andino. Antes que yo estaba la escritora Giovanna Rivero en Bolivia escribiendo cuentos que son para mí claramente de gótico andino desde la perspectiva en la que yo lo planteo, ¿no? O Liliana Colanzi escribió Nuestro Mundo Muerto antes de que yo escribiera Las Voladoras y ya tiene allí rasgos que a mí me parecen totalmente claros del gótico andino, ¿no? Entonces, aunque yo digamos que haya tomado ese término de Álvaro Alemán, porque es Álvaro Alemán el que lo mencionó en uno de sus trabajos en congresos de literatura ecuatoriana, no siento que yo haya sido la primera que lo escriba, en lo absoluto, ¿no? Como, creo que es algo que se puede tomar, si uno analiza literatura latinoamericana, puede encontrar textos que podrían responder perfectamente a estos rasgos, ¿no? Y así para sintetizar, y siendo breves, no eres la primera en hablar de gótico andino, pero sí eres la primera que hace que en el New York Times se pongan a hablar de este tema. ¿A qué crees que se debe? Bueno, quizás a que le he puesto nombre a mi ejercicio literario como un ejercicio del gótico andino, ¿no? Creo que no había habido hasta ahora ninguna autora o autor que cogiera y dijera esto de aquí que estoy escribiendo es para mí un abordaje del gótico andino. y ha dado la casualidad de que yo he sido la única que ha dicho esto de aquí para mí es
lo que es un abordaje del gótico andino desde mi perspectiva, ¿no? Y entonces se ha tomado esto que yo he dicho, ¿no? Se lo ha tomado de una forma muy seria, de una forma muy... sí, como si hubiese sido la primera, pero no creo, solamente soy la primera que lo dice, quizás, pero yo creo que hay otros cuentos y otros autores y autoras que han trabajado esto desde hace mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que no lo han llamado gótico andino, ¿no? Pues ya está. Pero a mí me interesó cuando yo escribí Las Voladoras eso. Quería escribir cuentos que trabajaran con lo que para mí era gótico andino, que tiene que ver con un abordaje geográfico, emocional, mítico, simbólico, pero también moderno, con toda la modernidad del mundo andino actual, porque el mundo andino no es solo ancestral, es un mundo ancestral que ha pasado por la colonización, por la modernidad, por todo lo actual. Entonces no es lo mismo, no estamos hablando de un mundo atávico muerto, estamos hablando de un mundo que pervive a día de hoy con todo ese sincretismo, y para mí tenía que trabajar justamente ese sincretismo. Uh-huh. Y en esta búsqueda del riesgo en la que dices de estar, en esta inestabilidad, ¿no te pasa a veces de que te asustas con tus propias historias, con los mundos que vas encontrando en tus personajes, como luego nos pasa a los lectores? No, pero entiendo por qué personas que puedan leerme puedan asustarse. Yo creo que cuando escribo para mí es una especie de trabajo de salir del miedo, que es distinto. Pero entiendo que los miedos que yo tengo en el momento en el que estoy tratando de ejercitar salir del miedo a través de la escritura, otras personas que no tengan en su mente esos abismos de lenguaje, yo planteo en mi escritura esos abismos de lenguaje y esas personas los inoculan y de repente tienen un miedo que no tenían antes. Entonces entiendo que otras personas puedan sentir miedo a través de mi escritura, pero para mí es otro tipo de experiencia. Para mí es estar en una zona más oscura que la escritura, que es una zona de lo innominable, es una zona de lo innombrable, que a través de la escritura yo trato de ponerle nombre y además no solo de ponerle nombre, que eso es la parte más fácil, de ponerle sintaxis. Esa es la cosa más complicada, ¿no? Como darle una organización gramatical a lo innominable. Entonces, eso es más complicado, porque todos trabajamos como escritores, yo creo que todos trabajamos con la nominación, la metáfora, el símil y tal. Eso no es tan complicado, lo complicado es plantearse las cosas a nivel gramatical y sintáctico. O sea, cómo organizo a nivel estructural algo. Y yo creo que eso de allí es algo que a mí me da una ilusión, no digo que sea de verdad, pero me da una ilusión de control sobre las cosas que a priori siento incontrolables y que por eso me dan miedo. Entonces la escritura no me genera miedo, todo lo contrario, me da una posibilidad de pensar en esas cosas que en el tiempo de fuera de la escritura solamente ocurren rápidamente y no me dan tiempo de procesar. La escritura me da un tiempo de procesar pensamiento. Es que en el día a día parece imposible, porque todo va tan rápido, una velocidad tan vertiginosa, que fueras incapaz de realmente procesar las violencias, las agresiones, el daño, las pasiones, nada. Parece que todo se te escapa, que no tienes tiempo de aprender la experiencia. Y la escritura, todo lo contrario, me da una zona de tranquilidad. Aunque mi escritura parezca para los otros, en cambio, una zona de crueldad y de daño y de violencia, todo lo contrario, a mí me da una experiencia de pensar la violencia, de pensar la crueldad, de pensar el daño. Uh-huh. Uh-huh. En tu novela Mandíbula, tú piensas el daño, la violencia y la crueldad desde el punto de vista de los alumnos, la relación alumno-maestro. Tenemos unos personajes que le han hecho una broma a una maestra y luego esta maestra está con ese miedo, con ese trauma, y entonces cuando hay otras alumnas de un nuevo colegio en el que trabaja que podrían hacerle algo o querer hacerle algo, ella primero toma cartas en el asunto y secuestra a una de las alumnas. Aquí en el Ecuador recién volvía a estar en la palestra esto de la relación maestro-alumno. ¿Qué nos puedes contar de ese tema, tú que te adentraste para escribir la novela? Sí, yo creo que además la estructura educacional occidental que tenemos en Ecuador, que es una estructura educacional, muy, muy del norte, muy del norte global, es una estructura de poder,
Y yo creo que somos muy inocentes o somos muy ingenuos si no analizamos las estructuras de poder precisamente desde la perspectiva de tentación que tiene el sujeto que posee el instrumento de poder para poder dañar a las personas más vulnerables en la estructura de poder, ¿no? O sea, como creo que estamos en un momento de la historia en donde queda bastante claro que cuando tenemos poder hay una tentación intrínseca de destruir a la persona que tiene menos poder. Y no me refiero aquí a juzgar a personas más morales y menos morales. Creo que todos, cuando tenemos la oportunidad de tener poder por encima de otros, tenemos que cuidarnos de ese instinto natural, destructivo que tenemos de ponernos por encima de las personas más débiles. Y eso nos pasa a todos, mujeres, hombres, niños, todos. Es general, no estoy tratando de generar un discurso ideológico sobre eso, estoy hablando del humano, ¿no? De la experiencia del ser humano. Entonces, claro, yo creo que es algo que sin duda alguna ha interpelado de una u otra manera en mi narrativa, ¿no? O sea, a mí algo que me interesa profundamente es la violencia y la he trabajado en mis libros de una u otra manera. He trabajado profundamente esa capacidad que tenemos de hacerle daño a otros cuando queremos imponer nuestros deseos sobre los otros, ¿no? Y no es algo privativo de unos personajes imaginarios, estoy hablando de nuestro día a día, ¿no? Como de la forma que tenemos de relacionarlos, de dar validez a los otros a través de qué tanto satisfacen nuestros deseos o no. O sea, como la crueldad no es un tema que sea exclusivamente literario y artístico, es un tema humano filosófico. O sea, ¿por qué somos crueles? ¿Por qué somos capaces de la crueldad más grande y luego de la ternura más grande? Porque somos efectivamente capaces de las dos cosas a la vez, ¿no? Y es una cosa alucinante. Y a mí eso me llama literariamente y siempre me ha llamado profundamente. No sé, diría eso. De todos los personajes que has construido hasta ahora, ¿hay algún personaje que te ha tomado más trabajo, que ha sido más difícil de construir, o todos van surgiendo por el mismo proceso? Sí, yo creo que todos surgen en el mismo proceso, porque también tiene que ver con mi poética, ¿no? Yo tengo una poética de escritura que tiene que ver con apasionarme mucho por todo aquello que estoy escribiendo. Y entonces yo no escribo personajes que me generen aburrimiento o que me generen una medianía emocional, ¿no? Siempre estoy trabajando con personajes que me interesan de una forma extrema. O sea, y eso es lo que hace que también... Pero yo estoy dispuesta a sacrificarlo, ¿no? Es decir, hay muchas poéticas y hay autores que deciden trabajar con personajes que tratan de trabajar lo anodino, pienso en una novela como Stoner, que a mí me fascina personalmente, ¿no? De John Williams, pero es una novela de un tipo anodino que no es capaz de tomar decisiones, no es agente de su propia vida, se queda siempre en la medianía en absolutamente todo, genera una frustración en el lector potente. Es una novelaza, pero yo como escritora es diferente como lectora. O sea, yo como escritora esos personajes no me interesan, ¿no? En cambio, como escritora, me interesan estos personajes que en algún momento o en el momento narrativo que yo decido trabajar están llegando a un límite, como a un límite personal, emocional, intelectual. Y lo que a mí me interesa es trabajar sobre esos límites. Lo que me interesa es qué clase de personas somos cuando perdemos el control, ¿no? Uh-huh. Cuando estamos en un límite pasional, cualquiera que este sea, y de repente somos incapaces de reconocernos. Y creo que esto creo que es una experiencia humana. No creo que todos nosotros como seres humanos siempre nos hayamos reconocido en nuestros actos. A veces decimos, no sé cómo es que fui capaz de decir esto, no sé cómo es que fui capaz de superar esta situación en este momento de mi vida, no sé cómo tal. Bueno, eso es lo que me atrae pasionalmente, ¿no? Como esos momentos de falla identitaria, en donde de repente no sabemos quiénes somos porque no nos reconocemos en nuestras acciones, ni en la medida en la que sentimos las cosas de nuestro entorno. Entonces, eso es algo que a mí me apasiona y siempre trabajo con personajes que están en ese límite, en ese borde, el borde de convertirse lo que más quieren ser o, al contrario, lo que menos querrían ser, ¿no? Y Mónica, en tu proceso de escritura, tú tienes momentos en los que estás más caótica, más ordenada. ¿Cómo es tu proceso de escritura?
Bueno, tengo mucho miedo de repetirme un poco porque soy un poco como un repetirme constante, pero sí, yo diría, y lamento repetirme en esto, pero es que soy una escritora obsesiva. Entonces, a mí mi proceso fundamental de escritura tiene que ver con desarrollar una obsesión con respecto a lo que estoy escribiendo. Entonces, proceso fundamental tiene que ver con apasionarme con un tema, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy escribiendo una novela y estoy trabajando en esa novela. No tengo ni idea de cómo va a ir porque soy una escritora que no diseña de principio a fin qué es lo que pasa en una novela, sino que lo voy hilando mientras escribo. Pero ya tengo algunas intuiciones y para mí las intuiciones son fundamentales. Y, por ejemplo, una intuición, sé que la novela tiene un fondo que tiene que ver con la paternidad, porque hay un personaje de un padre que va a recibir a una hija a la que abandonó hace muchos años atrás y la hija le ha dicho, mira, te voy a ir a visitar, y él dice, bueno, ok, ven, pero es un hombre que no quiere ser padre, por eso la abandonó a su hija. Entonces está el tema de la paternidad, la culpa, etcétera, etcétera, pero luego es una novela que también va sobre otras tantas cosas, como la danza, porque la hija está teniendo una experiencia antes de ir a ver al padre, performática, artística, en torno a la danza, que tiene que ver con el daño físico corporal en el arte, ¿no? Estamos hablando de arte extremo, arte de daño corporal. Entonces es una chica que está trabajando la danza a través del golpe, ¿no? Como el pogo, en España se llama pogo, pero en Ecuador se llama mosh, que es el título, digamos, el nombre en inglés, ¿no? Es un baile, es que el mosh es un baile, tiene que ver con estar viviendo una emoción física y golpearte con el otro y que ese golpe produzca dolor, pero también placer, ¿no? Entonces, hay allí como un tono. Entonces, bueno, ya te estoy hablando de unas pasiones, ¿no? Yo estoy apasionada con el tema de la danza ahorita, pero con la danza extrema. Entonces, estoy investigando un montón sobre eso. Entonces, hay un proceso de apasionamiento por lo que estoy escribiendo, por los temas en los que estoy escribiendo. Más que nada por los temas. Es casi un apasionamiento ensayístico. Es curioso porque yo escribo narrativa, no ensayo. Pero me da un apasionamiento ensayístico de leer libros sobre música, sobre danza, teorías sobre la danza, un montón de cosas, y luego fabulo, creo una historia que trabaje en torno a estas cosas. Pero me pasa, tengo esta cuestión de pensar primero temáticamente y luego crear una historia que me calce o que me venga bien para la temática que estoy abordando. La historia es casi una excusa ensayística, ¿no? Como yo siento que todas mis novelas podrían ser trasladadas a ensayos. Y yo solo me invento como historias y ya está. O sea, ¿por qué? Pues a lo mejor creo que las historias son más interesantes que los ensayos para hablar de temas teóricos incluso. A lo mejor es por eso, pero en realidad sí que mis historias comienzan desde una línea ensayística, no narrativa. Y yo creo que eso que dices del ensayo y de la investigación por los temas, por las obsesiones que te hacen empezar a abrir las novelas o los cuentos, se siente en tu obra. En Nefando nos metes en el mundo de los diseñadores de videojuegos para la Deep Web, para ese mundo que está debajo de la web que todos estamos viendo. Y luego saltas al mundo de la educación conservadora, del mundo de las colegialas de clases altas. Se entiende en el libro de que es de una zona de la costa, ¿no? Una zona parecida a Guayaquil. Volvemos al gótico andino. Tu poesía está explorando siempre la maternidad, la paternidad, esto del comerse entre humanos que tenemos, este gusto por la violencia, como tú dices, el límite entre la violencia y el placer y el dolor. Pero es muy fuerte cómo todos esos temas en tus novelas especialmente y en los cuentos están hilados por un argumento. Y siento de que esa fuerza que tienen tus argumentos es lo que permite que los lectores nos adentremos en ese mundo y no nos perdamos. Porque cuando decimos como, ¿por qué voy oyendo por 20 horas, por 20 páginas la historia de cómo se hace un videojuego? Todo es muy importante para entender luego la historia. ¿Cómo funciona esto de luego meter el argumento y hacerlo tan sólido? Sí, creo que en caso pasa de una forma muy natural, ¿no? Como creo que todo lo teórico o lo ensayístico, que para mí es un género literario más, pensando el ensayístico no desde la academia, sino el ensayo desde la perspectiva creativa de Montaigne, de Pascal Quignard, de Anne Carson, estos autores que yo
bueno, adoro, que son ensayistas creativos, ensayistas literarios, ¿no? Para mí es natural ver en el pensamiento crítico, teórico, siempre un hilo creativo que lo está atravesando. Y ese hilo creativo tiene que ver con la capacidad humana de fabular, pero también de crear historias que tengan una especie de fondo de humano, o sea, el fondo de lo que realmente somos, mitológico, simbólico, a varios niveles. Y a mí me fascina cómo una historia es capaz de crear un contexto teórico, filosófico, humano, humanístico en general, científico incluso, sin tener que tocar ninguna de estas disciplinas de forma directa. O sea, la narrativa, el generar una historia, puedes llegar a las personas por fuera de estas disciplinas que acabo de mencionar, contarles una historia y que estas personas de repente se cuestionen o generen una especie de pensamiento en torno a esto de lo que estoy hablando sin tener que conocer las disciplinas de las que estamos hablando. O sea, es una cosa loca, ¿no? Rorty ya lo hablaba, ¿no? Rorty tiene un texto fabuloso, un libro que se llama Contingencia, Ironía y Solidaridad, y ahí justamente habla en el primer capítulo que se llama La contingencia del lenguaje, habla sobre cómo la filosofía siempre le ha envidiado a la literatura su capacidad de crear con las palabras unos imaginarios que son simultáneamente teóricos y simultáneamente creativos, y que es algo que la filosofía siempre está ambicionando, trabajar con la palabra de una forma teórica y creativa a la vez, y que la literatura siempre lo ha hecho de una forma muy natural, ¿no? Y bueno, eso, yo creo que la literatura es una zona privilegiada para trabajar esas cosas. A mí me parece casi que natural, se me da de forma natural ir hacia esas zonas, ¿no? Como para mí la zona de pensamiento es siempre una zona imaginativa. No es una zona científica, es una zona imaginativa. Y por eso termino siempre, cuando estoy pensando en cosas densas que tienen que ver con pues, la música, el arte extremo, la crueldad, la violencia, que son como los temas que siempre están en mis libros, siempre termino derivando en la imaginación literaria y no en la imaginación ensayística, no en lo teórico, no lo tal. Lo teórico me deriva siempre a una imaginación creativa, a un trabajo con el lenguaje poético casi. Mónica, finalmente te quería preguntar por este fenómeno de la actualidad que está viviendo la literatura ecuatoriana, una cierta parte de la literatura ecuatoriana, nombres como el tuyo, María Fernanda Ampuero, Daniela, se me están quedando muchos, Gabriela, es una constelación especialmente de escritoras mujeres ecuatorianas que están publicando en el otro lado del mundo y que desde España sus obras están conquistando toda la región de habla hispana. ¿Cómo está sucediendo este fenómeno? ¿Qué crees que son las razones que ha permitido que tantas autoras ecuatorianas estén viendo el éxito en sus obras? Yo creo que primero, la primera razón es la calidad de sus trabajos. Son trabajos fabulosos, no me refiero ya solamente a nivel ecuatoriano, sino a nivel continental. Es verdad que ha habido como un foco de atención sobre el trabajo de autoras tremendas como Fernanda Melchor en México, que con Temporada de Huracanes, por Dios, es que es algo que a mí me voló la cabeza, o Ariana Arwich con Mátate Amor, o La débil mental, que son novelas cortas, pero que te dejan sin aliento. Y así podría mencionar a muchas otras, ¿no? Liliana Colanzi con Nuestro Mundo Muerto, son cuentos tremendos, o sea... Y bueno, luego hay otras más famosas como Mariana Enríquez, que esas ya están como más mencionadas, que casi no necesitan de ser citadas porque están así como muy sobre la mesa. Pero creo que sobre todo es la calidad, pero luego no solo la calidad, es un cambio de recepción en el público, porque por supuesto que siempre ha habido calidad de narradoras a nivel hispanoamericano. Estoy hablando únicamente de nivel hispanoamericano porque es el que más conozco, pero por supuesto que se podría hablar a otros niveles. Pero bueno, no quiero meterme allí porque yo la literatura de otros idiomas no la conozco tanto. Pero bueno, a nivel hispanoamericano, ¿no? O sea, como siempre se ha dado, siempre ha habido unas autoras tremendas que lamentablemente la cuestión es que se han descubierto siempre a posteriori, ¿no? Pero ha habido como un cambio ahora mismo en la recepción, que tiene que ver también con un despojarse de ciertos prejuicios con respecto a la escritura de mujeres, ¿no? El hecho de que
hace no mucho tiempo, yo quiero decir hace, no sé, 15 años atrás, ¿no? Cuando yo estaba estudiando a los 18 años en la universidad, en Guayaquil, es que las mujeres que yo leía eran, yo qué sé, mínimas. O sea, es que no leía en mi carrera de literatura más de 3 mujeres probablemente. O sea, era una cosa salvaje, ¿no? Como de decir, como que se te genera en la mente que las mujeres que escriben son excepciones, ¿no? Y yo creo que ahora eso ha cambiado. Hay un panorama en donde las mujeres lectoras, hombres lectores, buscan en igual medida autores que autoras, sin tener que juzgar tanto por el sexo, juzgar más por la calidad literaria. Entonces yo creo que en Ecuador lo que ha pasado es que se ha dado esta situación de recepción en donde hay más interés también por qué están haciendo las mujeres, y resulta que las mujeres que están escribiendo en Ecuador están haciendo cosas interesantes. O sea, si no estuvieran haciendo cosas interesantes, nadie se las leería. Por más que hubiese estado por encima el tema de que son mujeres, etcétera, etcétera. No es la cuestión de que están haciendo cosas interesantes. Se da la casualidad, ¿no? Como de un montón de cosas que se aunan. Y a mí me parece también, no solamente eso, pensando en Ecuador específicamente, me parece que Ecuador es muy interesante porque las mujeres que están escribiendo no están escribiendo todas iguales. Todas están haciendo cosas distintas. No tiene nada que ver la narrativa de Gabriela Ponce con la de Daniela Alcíbar, con la mía o con la de María Fernanda Ampuero. O sea, es que son narrativas totalmente distintas. Por supuesto, puntos de conexión se pueden encontrar porque no pertenecemos a generaciones tan disímiles, pero realmente no se parecen, tienen cosas distintas. Y a mí algo que me fascina de la literatura ecuatoriana es quizás eso, que su capacidad de estar aislada de los temas del mercado, ¿no? Es como es verdad que no se conoce mayoritariamente internacionalmente como se conoce la literatura argentina o la mexicana, etcétera, etcétera, pero por otra parte precisamente porque no está tan supeditada a las normas del mercado internacional, está generando una literatura que no está supeditada a las normas del mercado. Y a mí eso me parece literariamente, que no comercialmente, pero literariamente potentísimo. O sea, y creo que está dando pie a que se genere una literatura riquísima, original, con unos matices tremendos que no son fácilmente clasificables. Y en ese sentido, como no son fácilmente clasificables, fácilmente no se promocionan en medios de comunicación, ¿no? Es más fácil decir, estas autoras que trabajan con la violencia, con el terror, vale, englobas a un montón de autoras ahí metidas. Pero si quieres trabajar con las diferencias es mucho más complicado. Yo creo que a nivel de marketing no funciona, pero a nivel literario, en cambio, es tremendo. ¿Qué es lo que más nos importa? Nosotras las que escribimos, las cosas literarias, no las cosas de marketing, ¿no? Es interesante esto que dices, lo que antes era una amenaza para los escritores ecuatorianos en general y especialmente para las escritoras, hoy se ha vuelto una oportunidad porque puedes arrancar tu carrera hablando de estos géneros o subgéneros que no están fijados, que como tú dices, la literatura ecuatoriana te permite explorar, tener esa libertad de no tener el ojo, la crítica fijada, y después son géneros como como el gótico andino, como las voladoras, que despegan, cautivan al mundo y son una sensación porque están naciendo aquí en Ecuador, en algo que no había visto el mundo literario, hablando del mundo como en literatura, que no había visto la literatura y es claro que en español siempre han querido leer a los ecuatorianos, siempre ha habido ese gusto por ¿y qué pasa con ese país de Ecuador del que no se sabe nada? Bueno, ahora se sabe por el internet y también se sabe por los libros, por esta generación de escritores y escritoras ecuatorianas que están tan destacados. Qué felicidad. Mónica, te quiero agradecer un montón por esta charla contigo. Te pido y te doy la oportunidad, me contabas de que no has venido en 2 años a Ecuador, entonces usando el poder del internet, de las cámaras, para que puedas hablarle a todos tus lectores en Ecuador. Pues primero, muchísimas gracias a todos los que han hecho el esfuerzo por acercarse a mi literatura. Sé que también significa un esfuerzo porque los libros son publicados en España y en Ecuador llegan a un coste también mucho más grande. Así que les doy muchísimas gracias por, ¿sabes?, ahorrarse lo que se hayan ahorrado al mes para conseguir mi libro. Muchísimas gracias. Espero que mi libro haya dado la talla de ese ahorro. Eso es todo. Yo intento hacerlo lo mejor posible y muchas gracias por confiar en mi trabajo.
Muchísimas gracias a ti, Mónica. Si tuviéramos que pagar esta charla de literatura con todo lo que hemos aprendido, no nos avanzaría, sería otra deuda externa. Muchísimas gracias, Mónica. Estamos en contacto. Cuando vengas a Quito, te esperamos en el programa, por favor. No, sí, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Hasta luego. Chao, un abrazo.